voy a compartir un tema en esta noche que se va a titular Lo más importante. El tema de esta noche que vamos a compartir así se titula, Lo más importante. Para esto quiero leer el versículo de Mateo 9, versículo 5. Nada más vamos a leer este verso, pero de donde estoy tomando este verso es de la historia del paralítico. La historia donde vienen cuatro, ¿verdad? Y traen a un paralítico por el tejado donde Jesús estaba predicando. Y Jesús ahí le hace un milagro, pero yo quiero utilizar nada más un solo verso, vamos a leer. Es el versículo 5, Mateo 9, verso 5. Voy a esperar que ustedes lleguen allá. Fíjense aquí las palabras del Señor. Dice, porque ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Aquí está hablando Jesús, decir, tus pecados o los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Ahora quiero que noten lo que Jesús pregunta. Aquí viene un paralítico, le traen un paralítico a sus pies. Obviamente vienen con la intención de que Jesús lo sane. Y cuando le traen el paralítico, dice la historia, el contexto, que estaba Jesús rodeado de tanta gente. Había tanta gente allí, una gran multitud, que ellos no pudieron entrar por la puerta. Tuvieron que subir por encima del tejado de la casa donde se encontraba Jesús. Y nos damos cuenta que esta multitud seguía a Jesús, la gran mayoría por milagros. Entonces, estos vinieron por un milagro. Jesús, la palabra dice que Jesús, al ver la fe de ellos, ¿verdad?, le dijo. Y aquí vemos tres cosas que vamos a ver en este verso, antes de entrar en la enseñanza. Aquí hay tres cosas. Lo primero que Jesús pregunta, ¿qué es más fácil?, ¿verdad? Y esta palabra, ¿qué es más fácil?, tiene un significado con un sentido diferente a lo que podemos entender, como en el sentido de ¿qué es más fácil o difícil? Es decir, para Dios, ¿qué es más fácil? Obviamente nada ni es más fácil ni más difícil. Dios es Dios todopoderoso. Hace días yo pensaba, cuando estaba frente a Él en oración, yo clamaba y decía, Señor, nosotros somos paja y tú eres Dios. Y cuando comparamos nuestra fuerza con la de Dios, no existe un número matemático para comparar. Porque usted podría comparar vamos a decir, hay un medidor de fuerza. Usted puede decir un 100% versus un 5%. Pero cuando se habla del poder de Dios, todo lo que tiene vida subsiste porque Dios le da el poder. O sea, no estamos hablando, como muchos lo ponen en el Google, vemos a Satanás y a Dios tumbando pulso, ¿verdad? Haciendo fuerzas, como enfrentándose uno al otro. Y mientras yo oraba, me daba cuenta que la palabra nos enseña que todo lo que existe, todo lo que tiene vida, se origina en el poder, en la fuente de vida, el cual es Dios. Dios no hace fuerza con nadie. Y nos damos cuenta que cuando el Señor le pregunta a ellos, ¿qué es más fácil?, el sentido de esta palabra es ¿qué es más importante? Jesús le dice primero, ¿qué es más importante? ¿Verdad? Que tus pecados te sean perdonados o que tu cuerpo que está en parálisis sea sanado. Ahora, la razón por qué aparece la palabra fácil es porque obviamente Jesús estaba delante de los fariseos que no creían en Él. Entonces Jesús era quien hacía milagros delante de ellos, pero Jesús también tenía autoridad para perdonar pecados. Entonces aquí vemos estas dos partes, donde el Señor le dice, ¿qué es más fácil? O sea, ¿qué usted cree que es más fácil, verdad? ¿Yo perdonar pecados o yo hacer un milagro para sanidad física? Bueno, aunque el texto nos enseña que en orden de prioridad es más fácil hacer un milagro, pero no significa que es más difícil para Dios hacer otra cosa. Simplemente está poniendo todo en orden de prioridad, que es más importante, pero a la misma vez le está dando a entender a los que estaban allí que el Señor Jesús que estaba frente a ellos era el mismo Dios encarnado, que tenía tanto poder para hacer milagros como también para salvar. Por eso vemos en la historia del joven rico, cuando el Señor dice, ¿verdad? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Porque Pedro le dice, ¿quién podrá ser salvo? Y ahí el Señor le dice, para el hombre es imposible, pero para Dios no.
Entonces aquí vemos, iniciando esta parte, hermanos, vamos a hacer un análisis y vamos a poner, si usted tiene notas, ¿verdad? Usted está tomando notas en esta noche, o si no está tomando nota, memorice la siguiente pregunta que le voy a hacer. ¿Qué es lo más importante o qué es aquella cosa que tú tanto anhelas tener? Es como la palabra simple, ¿qué quieres en esta vida? ¿Qué quieres en esta vida? Es la pregunta que hoy vamos a estar mirando. ¿Qué quieres en esta vida? ¿Qué es lo más importante para ti? Bueno, mientras usted toma notas o pone esto, ¿verdad?, en su memoria, lo memoriza mientras entramos en enseñanza, existen tres cosas que como seres humanos no logramos entender. Y es la realidad de que absolutamente todos, de alguna manera o forma, enfrentamos día a día tres cosas. Día a día enfrentamos tres cosas, pero de algún modo, aunque lo enfrentamos, no logramos entender o absorber esta realidad. ¿Cuál es esta realidad? Número uno, el sufrimiento. El sufrimiento es algo que cuando conocemos de Cristo, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña, 1 de Pedro 4, que tenemos que abrazar el sufrimiento. Y obviamente para una persona que no conoce del Señor, en muchos de los casos para el mismo cristiano, se torna difícil entender de que tenemos que, en vez de evitar el dolor o el sufrimiento, vamos a decir, rebasarlo o salirse de él. La palabra nos enseña que debemos de abrazarlo. Ahora, esto tiene sus explicaciones. Tenemos cada día situaciones y enfrentamos sufrimiento, dolor, angustia, ofensas, etcétera, cada día. Lo número dos, que es una realidad que todos enfrentamos cada día y no logramos entender, es la maldad. Primero vemos por un lado el sufrimiento. El sufrimiento es algo real, es algo que enfrentamos a diario. Por otro lado tenemos la maldad del corazón de los hombres. Tendemos a tener una idea de que la maldad está allá afuera, ¿verdad? Y se nos olvida de la maldad que hay en nuestro propio corazón. Y cada día enfrentamos esta realidad. Y lo tercero que enfrentamos como realidad es la muerte. Sufrimiento, la maldad de los hombres, entiéndase todo el mundo, y la muerte. Sufrimiento, maldad y la muerte. Esto es una realidad, hermanos, que aunque muchos intentan ignorarlo, o en muchos de los casos hasta evadirlo, es una realidad que todos enfrentamos. No hay manera de nosotros querer esconder esto y que no lo enfrentemos. Como siempre digo, una cosa es nosotros ignorar algo. Hemos estudiado que al ignorar algo que existe, que es real, no necesariamente significa que va a desaparecer. Como muchos dicen, ¿verdad? No hables negativamente. Bueno, es sabio tener un lenguaje positivo en el sentido bíblico, según la palabra nos enseña, ¿verdad? Porque muchos creen que si confiesan positivo, las cosas buenas van a venir. Y obviamente, ¿verdad? Una cosa es tener una buena actitud, otra cosa es creer que nuestras palabras tienen poder. Bueno, si hacemos un análisis, al ignorar esto, mis hermanos, lo que es el sufrimiento, la maldad y la muerte, cuando lo ignoramos se hace más difícil enfrentar, se complica más. Porque hemos estudiado de igual modo que no en el sentido de pesimismo, pero debemos de vivir con la idea de que estamos pasando por este mundo. El mismo libro de Pedro nos llama, mis hermanos, les pido que como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las cosas que batallan contra el alma. Peregrinos y pasajeros. Estamos pasando por aquí, extranjeros y peregrinos. Y nos damos cuenta que muchas personas tienden a ignorar que nosotros tenemos enfrente cada día el sufrimiento, la maldad y la muerte. Bueno, nos damos cuenta, mis hermanos, que aquella cosa, bueno, al principio le pregunté que qué es aquella cosa que usted tanto quiere. Y le pedí que lo anotara o se lo memorice, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pregunta a eso que escribiste, ¿verdad? A eso que anotaste en tus notas o lo tienes en tu memoria. ¿Le has dado la mayor importancia y prioridad a eso que tú dices ser lo más importante en tu vida? Eso que usted quizás escribió o memorizó, ¿le has dado el tiempo, el esfuerzo, la importancia, según tú dices que eso es lo más importante?
Y si hacemos un recuento, nos damos cuenta que otra pregunta sería, ¿cómo es posible que las cosas que tienen más importancia para nosotros son las que menos le damos importancia? O sea, el pecado ha hecho que nosotros como seres humanos invirtamos lo que tiene importancia, lo ponemos aquí, lo que no tiene tanta importancia por encima de lo que sí tiene importancia. Alguien dijo algo, una frase que a mí me impactó mucho, se la quiero compartir. Alguien dijo esto acerca de la muerte. Escuchen bien. Dice, la muerte tiene el poder de cambiar nuestros deseos y poner en orden nuestras prioridades. La muerte tiene el potencial de cambiar nuestros deseos y poner en orden nuestras prioridades. Miren, hay muchos que se justifican que no tienen tiempo para la familia y solamente necesitan escuchar una noticia de algún familiar que cayó en cama. E inmediatamente las familias se reúnen. Todo el mundo encuentra tiempo. Entonces se dan cuenta que en el momento que viene la amenaza de muerte, encontramos tiempo. Encontramos espacio para ir a ver a aquel que decíamos antes, no tengo tiempo. La muerte, mis hermanos, tiene el potencial de poner las cosas de mayor importancia en orden de prioridad. Fíjense el poder que tiene la muerte. Por ejemplo, vamos a pensar en las parejas, ¿verdad? Como bien decía anteriormente, las noticias dicen que ha subido la violencia doméstica entre parejas, obviamente viniendo más del varón. Y las parejas siempre están peleando, siempre están argumentando. Y simple y llana razón es porque viven juntos, ¿verdad? Y obviamente nos damos cuenta que son dos mentes diferentes. Uno quiere un color, el otro quiere el otro. Algunos pelean porque no encuentran el cargador. Otros discuten por las finanzas. Otros discuten y pelean porque uno quiere pintar la casa de un color y el otro de otra. Siempre hay un argumento, siempre hay un pleito de por medio que se está llevando a cabo en los hogares. Y por esta razón la palabra de Dios nos enseña cómo es el modelo del matrimonio, obviamente. Pero el punto no es el matrimonio aquí, más bien cómo cuando ponemos las cosas en orden de prioridad, lo más importante, y ponemos en segundo término, aquellas cosas que no son tan importantes. Por ejemplo, cuando peleamos con nuestra pareja, ¿verdad? Cuando estamos discutiendo, argumentando en desacuerdo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando de momento, en medio de un problema, se recibe la noticia de que a uno de los dos le quedan 30 días de vida? ¿Cómo en ese momento nos detenemos y comenzamos a pensar qué vamos a hacer en esos 30 días que le queda a uno de los dos? Comenzamos a tolerar a la otra persona más, comienzan a pensar diferente porque queda poco tiempo ya. Les quedan 30 días a uno de los dos, ya se van a separar para siempre en este caso. Entonces la muerte, mis hermanos, tiene este poder, este potencial. Nosotros hoy estamos enfrentando este coronavirus y muchos de nosotros estamos meditando en nuestros hogares y haciendo un recuento de cómo vivíamos anteriormente, en qué pasábamos el tiempo, qué era lo más importante. Aquellas cosas que tanto decíamos, no tengo tiempo para esto. Ahora sobra el tiempo. Ahora sobra el tiempo. ¿Cómo es posible que la muerte sea la causa de nosotros poder entender entender que a las cosas que más le damos nuestro tiempo y esfuerzo no son las más importantes? La muerte tiene ese potencial. Nos ayuda a entender que le estábamos dando más tiempo a las cosas que no tenían tanto valor. Miren, en las redes sociales está circulando un comentario de la hija del presidente de la empresa bancaria Santander. No sé si se dieron cuenta, pero el presidente de la empresa bancaria Santander murió por causa del coronavirus. Y su hija hizo este comentario. Fíjense lo que dijo su hija. Ella dijo, somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado. El dinero se quedó en casa. Ahora piense por un segundo en esto. Somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado. El dinero se quedó en casa. Fuerte este comentario de esta hija del presidente del Banco Santander.
Hemos invertido la vida, mis hermanos, poniendo las cosas que son pasajeras y vanas en la cima de nuestras vidas. Y hemos puesto las cosas que de verdad tienen importancia, la hemos puesto en el sótano de nuestro corazón. O sea, estamos invirtiendo la vida. Las cosas de mayor importancia la ponemos en el sótano del corazón. Y las cosas que no tienen tanta importancia la ponemos en la cima, ¿verdad? Como dicen, prioridad 1A. Este hombre le faltaba lo que muchos de nosotros a veces tenemos como poco importante. Aquí vemos que este hombre, este presidente del Banco Santander, le faltaba oxígeno. Oxígeno. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos cada día y respiramos y no le damos las gracias a aquel que nos da ese oxígeno gratis? ¿Cuánto usted paga por el oxígeno? Y yo me he dado cuenta que por las cosas que nosotros no pagamos son las cosas que tienen muchas veces más valor. Este hombre murió solo, ¿verdad? Y sin oxígeno. Nada más necesitaba un poco de oxígeno, mis hermanos. Las cuales son completamente gratis, pero nadie la ve como algo de valor. Nadie piensa en esas cosas de valor que Dios nos da, que son gratis, como la vida, la salud, el oxígeno, muchas cosas que no pagamos por ella. La muerte tiene el potencial no solamente de ordenar nuestros deseos, sino también de volver a poner en la cima de nuestro corazón las cosas que sí tienen valor. Es en la muerte que comenzamos a decir las cosas que debimos hacer. En ese momento comenzamos a volver a reanalizar nuestra vida y decir, necesito dedicar tiempo. Yo recuerdo cuando fui a la República Dominicana a ver a mi familia, y siempre que voy, cada año, mi abuela, como está ya viejita, tiene sus 88 años, en los últimos años que iba, mi abuela es cristiana, ya no podía leer la Biblia. Y yo lo que hacía era que tomaba la tableta y le ponía las letras lo más grande posible y yo se la iba bajando para que ella la lea. Oraba por ella, le daba masaje en las piernas. Y tristemente ahora ella está sufriendo, está padeciendo de Alzheimer. Cuando fui ahora, me tuve que mantener a distancia porque no me recuerda y piensa que soy un extraño. Y me conmoví mucho porque siempre que voy con la idea de orar por ella, imponerle las manos, leerle la Biblia, darle masaje en las piernas, etc. Y no pude hacerlo. Y el día que pude experimentar eso me di cuenta de qué tan difícil son para aquellos que se le muere un ser querido y luego que se muere, viven con el remordimiento de las cosas que pudieron haber hecho, de las cosas que pudieron hacer mientras estuvo ese ser querido con vida. Bueno, en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, vamos a ver lo que dice este versículo. Segunda Reyes, versículo 20, capítulo 20, versículo 1. Aquí vemos cómo el profeta Isaías visita al rey Ezequías. Y este versículo dice algo impactante, mis hermanos, ¿verdad? Dice, en aquellos días cayó enfermo de muerte Ezequías. Dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Miren, no todos tenemos esta oportunidad de recibir un aviso de que vamos a morir así como lo hizo el profeta Isaías con Ezequías. No todos tenemos este privilegio, si puedo decir. Aunque recibir una noticia de que vamos a morir es una mala noticia, a la vez es una buena noticia porque nos da tiempo a reconciliar y a lo mejor reconsiderar muchas cosas que no estábamos pensando. De una manera, aquí podemos analizar si andamos dentro de la voluntad de Dios o no. Nos damos cuenta que no todos tenemos esta oportunidad, pero cuando pensamos en la muerte, nos damos cuenta, mis hermanos, que es la oportunidad de nosotros en sí comenzar a poner encima las cosas que teníamos escondidas. Mira, vivimos en tiempo donde lo más importante es hacer dinero. Lo más importante es adquirir cosas. Lo más importante son las redes sociales. Lo más importante es el teléfono, el paseo, las vacaciones, el trabajo. Todas esas cosas las hacemos más importante que lo que de verdad tiene importancia. Así como decía la hija del presidente del Banco Santander, dice, mi papá tenía todo el dinero del mundo. Lo único que necesitaba él era oxígeno y simplemente alguien acompañarlo a despedirse de este mundo.
Murió solo y murió sofocado. Una manera de analizar si andamos dentro de la voluntad de Dios es haciéndonos la siguiente pregunta. Escuchen bien, es importante esta pregunta. Ilustración para que tenga sentido. Un ejemplo. Si Dios te dice que vas a morir el próximo lunes, ¿qué harías en estos 4 últimos días? Así como el profeta Isaías le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás. ¿Qué haríamos si el Señor hoy nos revela que el próximo lunes vamos a morir? ¿Qué haríamos en el resto de estos 4 días? ¿Qué haríamos? Tengo 7 puntos para considerar. A lo mejor le pediríamos perdón a tu ofensor por causa de tu rencor. ¿Le predicarías a tu vecino de la salvación en Cristo? ¿Orarías y estudiarías más la palabra de Dios? ¿Serías más amable o servicial con tu esposa, esposo o familia? ¿Dejarías de ver u oír las cosas que no debes estar oyendo o viendo? ¿Buscarías en humillación más a Dios? ¿Serías más generoso o generosa? O sea, fíjense en estos puntos que he utilizado. Si nos dicen que vamos a morir el próximo lunes, ¿qué haríamos en estos 4 días? Miren, si nosotros cambiamos nuestra agenda al escuchar que vamos a morir, es porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Si en el momento que te dicen te vas a morir el lunes que viene y tu agenda da un giro, cambia, entonces significa que no estás ocupado o ocupada en las cosas que tienes que hacer en la voluntad de Dios. La muerte, mis hermanos, tiene el potencial de identificar las cosas que debes implementar mayor dedicación y tiempo y esfuerzo. La muerte tiene este potencial, o sea, te ayuda a entender que las cosas por el cual damos la vida muchas veces no son las cosas más importantes. Miren, nosotros cuando hablamos del camino cristiano, como cristianos tenemos la excusa y decimos, no es fácil ser cristiano. Muchos dicen, pastor, no es fácil este camino, es difícil ser cristiano. Mucha tentación, mucha dificultad, es difícil lidiar con la gente. Y sí, yo totalmente de acuerdo. Pero yo les pregunto, ¿es fácil trabajar? Si compraste una casa, ¿te costó poco? Si compraste un carro, ¿te costó poco? ¿No llegas cansado de tu trabajo? ¿No es un esfuerzo trabajar? ¿No es un sacrificio trabajar para buscar el dinero diario? Bueno, también. Y no hay ninguna excusa para ir a trabajar. Entonces, Pablo en 1 Corintios 9 utiliza un ejemplo de atletas. Y dice, así como un atleta se prepara, se disciplina y se separa de todo lo que le puede ser un posible peligro o a lo mejor peso que no le permita ganar la competencia. Un atleta se cohíbe de muchas cosas, trabaja duro, se esfuerza. Dice Pablo, cuando ustedes corran por su corona cristiana, háganlo de tal manera. De tal manera, 1 Corintios 9, 24 al 26, Pablo dice, de tal manera es, así como los atletas tienen su disciplina, se esfuerzan, se abstienen de todo, de igualmente ustedes como cristianos háganlo aún más, porque ellos adquieren una corona corruptible, pero nosotros los creyentes obtendremos una corona incorruptible. Incorruptible. Miren, tenemos la vida invertida. Y siempre trato de poner balance, mis hermanos. No es que es malo trabajar o obtener dinero. Lo que es malo es invertir el orden de prioridad, darle más importancia a la vida terrenal, al cuerpo, que a nuestra propia alma. Miren, en Lucas 16 hemos estado hablando mucho de la historia del rico y Lázaro. Vamos a Lucas 16. Acompáñenme allá. Lucas 16, vamos a leer el verso 19 y luego les diré los otros textos. Lucas 16, ahora, ya hemos estudiado varias veces esta historia del rico y Lázaro. Y esta historia habla de que el rico, ¿verdad? Un hombre rico vivía de manera esplendorosa y por otro lado había un pobre, se llamaba Lázaro, estaba tirado en el suelo donde los perros lamían sus llagas. Este pobre ansiaba comer de lo que caía de la mesa del rico.
Y vemos este contraste de vida. Ahora, ya hemos dicho varias veces que la historia no consiste en que el rico va al infierno y el pobre va al cielo en el sentido general. No, es una historia dirigida a los que le estaban escuchando allí a Jesús, dando a entender, obviamente, dentro de todo lo que el texto dice acerca de que Lázaro creyó y puso su confianza en Dios, pero el rico no. Vemos la vida en el Hades. ¿Cómo respondió este hombre en el Hades? Hemos estudiado que este rico que fue al infierno, en medio del fuego, porque luego vamos a ver que estaba en fuego y siendo atormentado, este hombre no había perdido sus 5 sentidos allí. Todos sus sentidos, los ojos, la mente, el deseo de comer, todo lo tenía vivo. Porque el alma, hemos estudiado, es eterna, el cuerpo es pasajero, el alma es eterna. Y nos damos cuenta en el versículo 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, en otras palabras, ropas muy caras, muy de lujo. Dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. La palabra esplendidez en su traducción significa abundancia, con mucha abundancia, pero también significa desperdicio. Significa de una manera que este hombre, como dicen por ahí, tiraba las puertas por la ventana. Este hombre hacía un banquete con esplendidez. Y la palabra significa abundancia y también significa desperdicio. Ahora, este hombre vivía su vida como que nunca se iba a acabar. Este hombre vivía su vida cómodo, ¿verdad? Hemos estudiado también que el Señor no tiene nada en contra de los ricos o de aquel que tiene posesiones. Pero aquí nos damos cuenta que el problema no era que este hombre era rico. El problema era que este hombre había escuchado el Evangelio y nunca lo aceptó. Nos damos cuenta más adelante. Versículo 24. Dice el texto, aquí vamos a ver, yo estoy aquí resumiendo el tiempo, dice que estos 2 hombres murieron. Dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice que el rico fue sepultado y llevado al Hades. Hades es el infierno. Ya hemos estudiado eso. Dice el verso 25, entonces él, el rico, dando voces, quiero que noten que estando en el infierno, daba voces, dijo, aquí van a ver que reconoce a Abraham, Padre Abraham, era judío, le llamó Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahora, en el lugar donde se encuentra el rico, ya no hay tiempo para misericordia, ya no. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Ahora, el primer verso que leímos, el 19, dice que este hombre hacía banquete con esplendidez. Con esplendidez. En abundancia y hasta lo desperdiciaba. Aquí está diciendo que le moje la punta del dedo. Estamos hablando de una gota de agua. Que le moje la punta del dedo, ¿verdad? Y refresque mi lengua, nada más refrescarla porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, aquí viene otro sentido. Ahora, quiero que noten que en el infierno este hombre puede comer y puede tener, su paladar está activo. Dice luego Abraham en el 25, hijo, acuérdate, tenemos memoria allí, como seres humanos, como alma. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Ahora aquí vemos la inversión, mis hermanos. ¿Por qué? Porque luego el verso 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, Abraham, que le envíes a la casa de mi padre. Dice, porque tengo 5 hermanos. Aquí nos damos cuenta que este rico sí sabía del evangelio. Porque ahora va a comenzar desde el infierno a evangelizar. Evangelizar significa predicar el evangelio para salvación, arrepentimiento para salvación. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Desde el punto de vista, antes del rico morir, ¿qué era lo más importante para él? Vamos a pensar, deje la mente correr. ¿Qué era lo más importante para este hombre? ¿Qué era lo más importante? Es importante también tomar esto en cuenta. Antes de él morir,
¿Cuál era su enfoque, su prioridad? ¿Dónde dedicaba su tiempo, su esfuerzo? ¿Qué era lo más importante para él? Bueno, lo más importante para este rico era el deleite, disfrutar la vida, porque inicia la historia diciendo que este hombre estaba vestido de lujo, estaba haciendo banquetes con esplendidez, mientras que tenía un pobre mendigando a su puerta. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que hoy en día el enfoque central del ser humano es buscar deleite. Es nada más entretenimiento. Si usted revisa su teléfono, obviamente no todos, usted se va a dar cuenta que de 20 aplicaciones, 18 tienen que ver con entretenimiento. Usted cuéntela. ¿Cuántos diccionarios bíblicos tiene? Claro, estoy hablando a cristianos. ¿Cuántas aplicaciones de devocionales? ¿Cuántas aplicaciones de a lo mejor de libros que te ayudan a entender mejor la Biblia? Cuéntalos y cuenta los libros, las aplicaciones de entretenimiento. Del Facebook, Pinterest, de YouTube, muchas cosas que nos entretienen. Y la mente de hoy, especialmente en Occidente, de este lado del mundo, todo es acerca de entretenimiento. Toda clase de entretenimiento para el deleite. Hemos estudiado, mis hermanos, que el entretenimiento de esta vida, el cual la mayoría o alguna de ellas, puedo decir, no son pecado. Hay veces que no es el entretenimiento que es pecado, es la dedicación que le ponemos a ese entretenimiento, a esa cosa que nos trae placer. Para este rico, lo más importante era su deleite, su gozo terrenal, lo material y no lo eterno, porque no se preparó para lo eterno, mis hermanos. Miren, aquí vamos a ver una historia en Lucas 12. Devuélvase 4 capítulos atrás de Lucas 12. Lucas 12, verso 13. Aquí vemos que a Jesús le hacen una petición. Lucas 12, versículo 13. Fíjense la petición a Jesús. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora, podemos entender que estos hermanos estaban peleando por una herencia, porque este hermano no le exige directamente la herencia a su hermano, sino le dice a Jesús que le diga a su hermano que le dé parte de la herencia. Ahora, tomando en cuenta el tema de hoy, lo más importante, ¿qué es más importante? ¿El dinero o tu hermano? ¿El dinero o tu prójimo? Bueno, nosotros conocemos casos donde por causa de una herencia hay hermanos que hasta se matan y le dan más importancia al dinero que a la vida de su hermano. Fíjense la idea. Si usted le da mente y pensamos en eso, cuando Jesús viene a salvarnos, aparte de llevarnos con Él a la eternidad de su reino, vino a salvarnos de lo que la palabra nos enseña acerca del egoísmo. Si usted ve 1 Corintios 13, del 4 al 7, te da la definición de lo que significa el verdadero amor. El amor que no busca lo suyo, no se complace de la injusticia, no es egoísta, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que el amor de Dios dentro de la salvación, una de las cosas que sucede es que nos da un corazón nuevo, un corazón de carne, no de piedra. Un corazón de carne que se duele más por las personas que por el dinero y lo material, como el buen samaritano, que se negó para salvar a este hombre que dejaron medio muerto, sin saber quién era. Asumimos que era judío. Mientras que aquellos que pasaron por allí, el sacerdote y el levita, siguieron de largo. Para ellos era más importante la ceremonia en la iglesia que darle la mano a este hombre que dejaron medio muerto. Aquí nos damos cuenta que Jesús contesta en el verso 14, Lucas 12, 14. Mas él, Jesús, le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, ¿quién le ha dicho a ustedes que yo he venido a esto? Aquí Jesús aclara que la razón de su venida a la tierra no era para poner en orden situaciones financieras, para hacerte rico, incluso aunque suene fuerte, para sanarte de tu enfermedad. Jesús no vino prioritariamente a eso. Jesús no vino principalmente a eso. Jesús vino a salvarnos de la condenación por causa del pecado que existe en nuestro propio corazón.
Jesús vino a darnos lo más importante, salvación eterna. Lo más importante, mis hermanos. En el verso 15 le dice Jesús, le dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Mirad y guardaos de toda avaricia. La palabra mirad, esta palabra tiene un sentido importante. Significa que cada uno examine su corazón a ver si hay codicia o avaricia o amor al dinero. Por eso Jesús dice mirad, ¿sí? Mirad por cada uno. Miren su corazón a ver si allí hay. Ahora, somos muy prontos en decir, no, yo no soy así. Pero aquí el examen que debemos hacer es profundo y examinar si de verdad amamos el dinero. Si somos más proclive a buscar el dinero que buscar la voluntad de Dios. Ahí Jesús lo pone, mirad. Pero luego otra palabra importante es la palabra guardaos. Y la palabra guardaos significa vigilar para que no entre. Si tú dices, bueno, en mi corazón no hay codicia, entonces guárdate de que no caigas en la codicia o en la avaricia o en el amor al dinero. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Avaricia es el anhelo de tener más, de querer más. Primera de Timoteo 6 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense lo que dice. Porque la vida, continúa diciendo el texto, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí hay palabras importantes porque la palabra vida se está refiriendo al alma. La vida, el alma, la vida del hombre, el ser interior, el ser interno, no depende, no está compuesto, no reposa en la abundancia de los bienes que posee. Aquí vemos Jesús poniendo todo en orden, porque lo más importante en la vida no es el dinero, no es lo material, no es lo terrenal, ni aún el cuerpo físico es lo más importante. Es importante, pero no es más importante. En Mateo 6, en los versos 25 al 34, Jesús pone en orden de prioridad que la vida, cuál es el alma, es más importante que el cuerpo, y el cuerpo es más importante que las cosas materiales. Porque aún nuestro cuerpo, mis hermanos, lo descuidamos por alcanzar algo material. ¿Cuántas personas se han cambiado el cuerpo nada más por un anhelo terrenal? ¿Cuántas personas han herido su cuerpo? ¿Cuántas personas han modificado el cuerpo que Dios le enseñó? Miren, aquí es donde vienen esos temas de controversia, pero aquí vemos que buscando esa agua que quita la sed, desafortunadamente, mis hermanos, nada más en Cristo encontramos eso. Solamente en Cristo encontramos eso. El verso 16 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, aquí el que produjo mucho. Pensar dentro de sí es sentarse a hacer un cálculo, un análisis según el concepto de este hombre. Dice, ¿qué haré? Fíjense el problema de este hombre. Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dice, y dijo, esto haré. Es como decir, tengo una idea. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Es decir, haré más. O sea, acumularé más. Acumularé más. Miren, es cierto que nosotros no podemos resolver el problema de todos los pobres del mundo. Pero si algo Dios mira, es cómo nosotros respondemos ante la necesidad que se nos presenta a cada uno. Miren, este hombre tenía dinero que le sobraba. Y en ese instante no sabía ni qué hacer con el dinero. Ahora vamos a hacer un análisis aquí. En su mente él estaba hablando, tengo muchos frutos y mucha posesión, ¿verdad? Lo que él no sabía era que él no tenía mucho tiempo. Tenía mucho fruto y mucha posesión, pero él no sabía el tiempo que le quedaba. Si por ejemplo él decía, vamos a pensar en términos al presente, tengo $1 billón, ¿verdad? Y me tomarían disfrutarlo 40 años. Tengo 40 años de gozo y libertad. Pero ¿qué pasa si el doctor te dice que te mueres mañana? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? En ese momento, tu orden de prioridad cambia, porque ahora dices, no voy a hacer nada con ese dinero. Como Job dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir. Bueno, este hombre está haciendo un análisis. Dice,
¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Verso 18. Dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, es decir, más grandes. Dice, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma. Ahora, la idea de hablar con su propia alma habla de los conceptos o convicciones que algunos tienen de que las cosas materiales nos van a traer paz, amor, gozo, seguridad, etcétera, etcétera. Quizás los seres humanos no dicen así, no dicen, voy a buscar un trabajo, ganar mucho dinero para tener paz, amor y gozo. O sea, es algo que no lo decimos, pero en concepto lo creemos. Pensamos que al tener mucho estaremos más contentos. Y hemos visto las estadísticas de las personas que mientras más tienen, menos felices. Obviamente estamos hablando de la avaricia en este caso. Miren, hay dos maneras de interpretar las posesiones materiales. Por ejemplo, el propósito de las cosas creadas. Vamos a pensar en eso. Las cosas creadas tienen un propósito de traer deleite a nuestra alma. Pero hay dos maneras de deleitarnos en ellas. Por ejemplo, la palabra deleite es una palabra que significa en el griego es apalausis, de donde viene la palabra aplauso. Aplauso. Significa gozo, celebración, disfrutar o traer alegría. Significa esta palabra. El aplauso es una señal de agradecimiento con las manos ante aquel que provee o te trae gozo o entretenimiento o te hace sentir bien. Cuando tú ves un show y alguien hace una obra o a lo mejor una presentación, al terminar, al tú satisfacer tu alma por lo que has visto, el aplauso es como en agradecimiento, como gracias porque me hiciste sentir bien. De ahí viene el aplauso. Nos damos cuenta que la palabra deleite habla de gozo, de alegría, felicidad. No tiene nada de malo el deleite. No tiene nada de malo. Cuando Pablo, por ejemplo, confronta a algunos, dice, por ahí andan algunos que solamente piensan en lo terrenal. No es pecado pensar en lo terrenal. Es pecado cuando le damos más importancia a lo terrenal que a las cosas espirituales y celestiales y divinas. Primera de Timoteo 6, acompáñenme allá. Vamos a Primera de Timoteo 6. Aquí Pablo le da una instrucción a Timoteo. Ahora, siempre repito, para tener un balance, el Señor no tiene problemas directamente con el rico. El Señor tiene problemas con el que ama y confía en las riquezas. Es importante poner eso en orden. Primera Timoteo 6, 17 dice, le está dando una instrucción a Timoteo, Pablo a Timoteo. Timoteo como pastor joven estaba bajo la supervisión del apóstol Pablo. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Ahora piense usted desde su casa, ¿por qué los ricos son altivos en su mayoría? No todos, yo conozco ricos humildes. Pero ¿por qué la mayoría son altivos? Piense usted. Luego le dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, la confianza, su dependencia, su fundamento. Dice, las cuales son inciertas, como ahora mismo. Sino que pongan su esperanza en el Dios vivo. Dice, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Ahora, aquí hay algo importante, mis hermanos, porque miren, cuando Dios le da a una persona, por ejemplo, $10, y esa persona lo usa, los $10, confiados en Dios, agradecidos con Dios, esos $10 tienen una bendición de Dios en ellos. No el dinero, no el papel, sino la confianza de quien los recibe de parte de Dios. Pero aquel que tiene 1,000,000 y no confía en Dios, ese 1,000,000 no le alcanza como esos $10 al que confía en Dios. Fíjense qué diferencia. Miren, Eclesiastés 5:20 dice que el Señor es el que llena el corazón de alegría. Entonces, aquí vemos una idea. Las cosas materiales que todos tenemos, Dios la da para que la disfrutemos, pero también para que compartamos, para que no dependamos de ella, sino para que la usemos. Y siempre manteniendo nuestra mente sobria de que un día todo se va a quedar aquí. Entonces, eso hace que seamos generosos. Eso hace que no nos apeguemos a las cosas, que no le demos valor,
de importancia más de lo que debe tener. Aquí vemos, mis hermanos, que el problema viene cuando confundimos las dos palabras, disfrutar y adorar. Ahí es el problema. No es el entretenimiento, no es lo material, no es el dinero, es cuando adoramos lo que tenía su propósito de ser disfrutado. Esa es la idea, mis hermanos. Una palabra que todos conocemos, es una palabra que muchos hasta no cristianos la cantan y la dicen, y es la palabra aleluya. La palabra aleluya. Esa palabra es un vocablo hebreo que se compone de dos palabras. La primera es halel, con H, halel, que significa exaltación, ¿verdad? Significa honra, adoración, máxima adoración y máxima exaltación en un canto, en un grito, de una manera de exaltar algo, en lo máximo. Halel significa eso. Pero la palabra Yah es la palabra de donde viene la palabra Jehová. Alguna de sus Biblias, en los Salmos, dice, y exaltaré a Yah, J-A-H, Yahweh, Jehová. Entonces, estas dos palabras juntas significa exaltar a Jehová a lo máximo, adorarlo con todo el corazón. El problema aquí vemos que muchas de las cosas que Dios nos da, como dice 1 Timoteo, cuando dice, Dios nos da las cosas en abundancia para disfrutarla. El problema es que cuando encontramos deleite en eso, nos olvidamos de Dios. Como dice Deuteronomio 8, dice, ten cuidado de que no se te multiplique las vacas y te vaya bien en tu trabajo y te olvides de Dios. Le des más importancia a las cosas materiales y las cosas terrenales. Bueno, aquí nos damos cuenta que aleluya, muchas veces podemos quitarle el ya y ponerle otra cosa ahí. Exaltar otras cosas, adorar otras cosas. Ahora, cuando Dios te da lo material y tú siempre tienes claro que aleluya, ¿verdad? Que Dios sea exaltado, mi adoración es a Dios, no a lo que Él me dio, entonces podemos disfrutar eso y no adorarlo. Le damos en orden de prioridad, Dios está sobre mi corazón, pero eso que disfruto, yo entiendo que me lo dio el Señor. Y si me lo pide, se lo devuelvo así como le pidió a Isaac a Abraham. Pero si me lo permite tener, lo disfruto y lo cuido, entendiendo que vino de Dios. En Juan 3:27, Juan el Bautista dice, nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Nadie. Entonces, aquí nos damos cuenta que el problema no es el dinero, el problema no son las cosas, el problema es el orden que le damos, ¿verdad? Quitamos a Dios del trono, Él nos da lo material y ponemos en el trono lo material y quitamos a Dios. Vamos a ver otro ejemplo, Romanos 1:21. Aquí, Romanos 1:21, dice algo sumamente importante que nos ayuda a entender lo que estoy explicando. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No lo exaltaron, no le dieron aleluya. No exaltaron su nombre, no le adoraron como lo que Él es. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Aquí la palabra envanecer significa hacer vano o quitarle a las cosas el sentido espiritual de las cosas que Dios nos da. Porque tú puedes dar una ofrenda, por ejemplo. Imagínate una ofrenda de $100, ¿verdad? Tú dices, le voy a dar esto al Señor. Cuando nosotros damos con el corazón correcto, el Señor recibe tu ofrenda, aunque cae en una canasta de material y se gasta en cosas terrenales. Dios en su lista de aprobación, Él recibe tu ofrenda. Pero si tú peleas con tu hermano y no perdonas y quieres traer una ofrenda de $1,000 y la echas en la canasta, Dios no la recibe. Aunque el pastor la reciba o en la iglesia se reciba, vemos que el Señor no la recibe. ¿Por qué? Porque tu corazón está incorrecto. Entonces vemos que nos damos cuenta, el Señor le dice a los fariseos, o sea, no es el dinero, no es el oro que santifica el templo, es el templo que santifica el oro. Es Dios que santifica las cosas. Cuando comemos y oramos por los alimentos, le damos gracias al Señor y oramos por aquellos que no tienen alimento, la comida es santificada.
O sea, le damos el valor correcto. Y aquí nos damos cuenta que dice el texto, se envanecieron en sus entendimientos, su razonamiento. Miren, Salomón utiliza una frase al final de cada capítulo del libro de Eclesiastés. Y nadie tuvo más que Salomón, nadie supo más que Salomón de manera terrenal. Él es el mejor ejemplo. Por eso aparece en Mateo 6, donde el Señor lo usa como ejemplo. Salomón se vistió así. Y Salomón al terminar un capítulo decía, todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué significa eso? Todo se acaba y al final lo que deja es más dolor. Miren, cada vez que usted tiene algo y lo disfruta, fíjense bien, algo material, usted en ese momento hizo dos cosas. Disfrutó eso de manera momentánea porque luego se le va el gozo, pero usted hizo crecer su corazón en base a eso material. La próxima vez que usted lo quiera, va a tener más para poder tener el mismo deseo que tuvo anterior. Eso sucede con las adicciones. Si usted se come un buen pastel y lo disfrutó, nos damos cuenta que cuando usted vuelve a comer ese pastel, su corazón va muriendo al deseo de ese pastel. Llega un momento que usted dice, ya me cansé, porque no lo llena. Lo deleita, pero no llena. El único que llena es Cristo. Nunca nos vamos a empalagar de Jesucristo si usted lo busca de todo corazón. Siempre va a querer más y siempre va a llenar el corazón. Fíjense qué bonito. Aquí nos damos cuenta, el verso 21 dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Invirtieron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de cosas terrenales, aves, cuadrúpedos, reptiles. Es decir, el Dios incorruptible, Dios divino, eterno, invirtieron la gloria y gracia al Señor y se enfocaron en lo material, en lo terrenal, en las cosas creadas. Miren, vamos a volver a Lucas 12, 19. Fíjense lo que dice este hombre. En Lucas 12, 19, continúa el rico que está haciendo sus graneros más grandes, continúa diciendo, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados. Hemos estudiado que el alma, cuando, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, cuando tú compras algo o obtienes algo, tu alma tiene una experiencia de gozo momentáneo, un gozo pasajero, te emocionas, te alegras. Pero cuando pones tus manos sobre aquello y lo usas, ya sea comida, algo material, tu alma hace así. Lo voy a explicar así. Mira lo que era. Yo pensé que era algo mejor. Para que entiendan mejor. Cada vez que ponemos toda nuestra esperanza en algo, quiero eso, lo quiero con todo mi ser y lo alcanzamos, en inglés, un amigo mío le llama eso soap bubbles, burbujas de jabón. O sea, damos toda la vida a los niños, ¿verdad? Así es la vida, van detrás de la burbuja de jabón y cuando la toman y quieren otra y otra y otra y nunca se cansan de buscar, pero nunca se llenan. Así son las cosas de esta tierra, mis hermanos. Este hombre le dice a su alma, tiene muchos bienes guardados, repósate, come, bebe, regocíjate. Aquí, si usted se da cuenta, él le está diciendo a su alma lo mismo que Gálatas 5, 22 y 23 dice acerca de los frutos del Espíritu. Es importante aquí, porque este rico necio dice a su alma, ten paz, repósate, come, deleítate, bebe, deleítate, regocíjate. Encuentra en las cosas materiales lo que tu alma te está pidiendo. Y por eso vemos a Santiago 4 que dice, ustedes piden y nunca reciben porque no saben pedir. Piden mal, piden para gastar en vuestros deleites materiales y terrenales. Piden mal, dice el verso 20, mis hermanos. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Ahora piensen en los planes de este hombre. ¿Cómo usted cree que pensó él cuando escuchó esto? Hoy te vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto por todo lo que has trabajado, ¿de quién será? Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
Ahora, hay gente que han hecho tesoro y han puesto a Dios por encima de ese tesoro. Porque aquí el problema no es hacer tesoros, el problema es darle más importancia al tesoro y dejar a Dios a un lado. Miren, ahora viene la otra pregunta. Volviendo al ejemplo del rico y Lázaro, dice la pregunta de ¿qué era lo más importante para el rico antes de morir? Pero la pregunta ahora es ¿qué era lo más importante para el rico después de estar en el Hades? ¿Cómo se invirtieron las prioridades? ¿Saben qué era lo más importante para él? Dos cosas. Una gota de agua y la salvación de sus hermanos. La muerte tiene el potencial de cambiar nuestros deseos y cambiar nuestras prioridades, poniendo las cosas que tienen más valor otra vez en su lugar. Desde el Hades, este hombre, para él lo más importante era una gota de agua y la salvación de sus 5 hermanos. Ahora, él tuvo su vida y conocía la verdad, conocía el Evangelio y no lo predicó, se enfocó en sus bienes, se enfocó en lo material hasta el día que le llegó la muerte. Miren, si a ti te ponen en la mesa una Biblia en un lado y $1,000,000 o $1,000,000 dependiendo de donde usted nos esté viendo, ¿cuál de los dos tomarías? Ahora, no vamos a ser más religiosos de la cuenta y seamos honestos, el millón tomamos. Pero ¿qué pasa si al tú agarrar ese millón, ahí mismo te dice el Señor, hoy vienen a pedir tu alma? ¿Qué haces? ¿Cuál sería tu reacción ante las dos decisiones? ¿La Biblia, la palabra de Dios, o el $1,000,000 o el €1,000,000? Te queda horas de vida. ¿Cuál de las dos es más importante? ¿La palabra de Dios o el millón? Ahora, muchos de nosotros, como pensamos que vamos a vivir en la tierra eternamente, decimos, dame el millón, le doy el diezmo a Dios y después atiendo su palabra. Entonces, nos engañamos en ese sentido y nos enfocamos toda la vida en el millón, alcanzar ese millón. Y nunca buscamos las cosas más importantes hasta que escuchamos la palabra muerte. La muerte, mis hermanos, es lo único que nos hace restarle importancia a lo que en verdad no es tan importante, como la familia, los amigos y sobre todo el Señor. La muerte ayuda a restar lo que no tiene importancia y nos ayuda a darle importancia a lo que de verdad debe ser prioritario, nuestros familiares, seres queridos y sobre todo a Dios. Mi pregunta, mis hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para ti? 2 Corintios 4, 16 y el 18 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior, este cuerpo exterior material pasajero, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Dice, porque esta leve tribulación, aquí Pablo le llama leve tribulación a los sufrimientos de la tierra, leve, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí peso de gloria es una afirmación al corazón de que vamos camino a la presencia de Dios, de que cada día le conocemos más, de que en cada momento le amo más, de que cada momento odio más el pecado y cada vez más nos inclinamos al reino eterno y morimos a los deseos terrenales. Dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Qué es más importante, lo terrenal y temporal o lo espiritual y eterno? ¿Qué es más importante, mis hermanos? Muchos de nosotros, al pensar en esto que estamos enfrentando, el cual es el coronavirus en este tiempo, el COVID-19, viene miedo a nuestro corazón por lo que dejamos atrás como la mujer de Lot. Y yo sé que es difícil, como siempre digo, no quiero ser insensible. Es difícil cuando viene la muerte amenaza a un padre de familia con sus hijos pequeños. Es difícil cuando la muerte amenaza cuando tienes familiares que dependen de ti. Es difícil. Pero al principio, por eso comencé diciendo, tenemos una realidad enfrente que no debemos ignorar. El sufrimiento, la maldad y la muerte. Son 3 cosas, mis hermanos, que ahí están al diario vivir,
la tenemos enfrente: el sufrimiento, la maldad y la muerte. Quiero que vayamos a Filipenses, capítulo 3, verso 7. Vamos sobre el final ya. Vamos sobre el final. Nos damos cuenta que las cosas más importantes la podemos ver y entender e incluso dedicarle el tiempo que merece nada más cuando escuchamos la palabra muerte. Voy a leer un texto bien rapidito mientras ustedes buscan Filipenses 3. Salmo 78, verso 34. El Señor, este verso es acerca de la salida de Egipto y la rebeldía del pueblo de Dios que se quedó enamorado de Egipto. Y dice el texto: por tanto, dice 32, voy a leer. Dice: con todo esto pecaron aún, siguieron pecando, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Escucha lo que va a decir el texto. Si los hacía morir, aquí Dios, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Dice el texto: cuando los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Miren, es peligroso que tengamos que esperar que esta pandemia venga a nuestras vidas para buscar de Dios de manera seria. Es pésimo pensar así. Tenemos que pensar en lo que pasó en la cruz y lo que Él hizo por nosotros, y buscarlo por amor a Él y no por miedo a morir. Pero qué bueno que todo esto de algún modo nos va a ayudar a muchos de nosotros a afirmarnos con el Señor, a poner las cosas en su lugar. Filipenses 3, verso 7. Aquí Pablo está hablando a los filipenses. Ahora Pablo, en el capítulo 4, el cual no vamos a leer hoy, dice: regocijaos. Os digo, regocijaos en el Señor está cerca. Pablo le está diciendo esto a los de Filipenses estando él preso en la cárcel. El preso les dice a ellos que están sueltos: regocíjense en el Señor está cerca. Y aquí en el capítulo 3, verso 7, Pablo dice lo siguiente. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, cuántas cosas eran para mí importante, a cuántas cosas le dedicaba mi tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Cuántas cosas tenían el primer lugar en mi vida. Dice Pablo: las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, dimos hace unos meses una clase de gramática simple en la Biblia para no ignorar algunas palabras gramaticales que le dan o le quitan sentido. Aquí Pablo no dice: las cosas que antes tenía como prioridad, ahora la tengo por pérdida, por amor a Cristo. Lo dice por amor de Cristo. Es del amor de Cristo. Nuestro deleite es en pensar que Él se entregó por nosotros. Él se dio por nosotros para que tengamos vida. Dice el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Es decir, Pablo podía, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Abundancia y escasez. Cuando Pablo tenía abundancia, Pablo tenía todo en su mente por perdido. No significaba que él no comía, que no disfrutaba. Significa que lo tenía en un lugar fuera de su corazón, para poder vivir fiel cuando tenía mucho y fiel cuando tenía poco. Y aquí nos damos cuenta, dice que aún estimo todas las cosas como pérdida, como perdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Aquí perderlo todo significa morir a todo en consideración por vivir para Él. Dice: y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora quiero usar palabras importantes porque no es que las cosas son basura. No, las cosas cuestan dinero, esfuerzo, hay que trabajar. Pero cuando Pablo dice las tengo por basura, comienza el texto diciendo estimando. Estima a Cristo como riquezas, como dice Moisés en Hebreos 11, 24 al 26, estimando más los padecimientos de Cristo que las riquezas de Egipto, estimando más, dándole más importancia. Esa es la idea.
Dice, para ganar a Cristo, verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, la justicia que Él me dio, para yo poder vivir en justicia, para poder tratar a los demás en justicia y para poder entrar al cielo por la justicia de Cristo atribuida a mí por fe. Dice el 10, con el propósito de conocerle, dice el texto, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Imagínense la aspiración de Pablo. Dice, si en alguna manera, aquí vemos la humildad, llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice, no que lo haya alcanzado ya. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, es decir, agarrar aquello por el cual yo fui asido, por el cual yo fui atraído por Dios. Dice, por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Aquí la palabra una cosa hago, siempre me acuerdo del joven rico, cuando el Señor le dice, una cosa te falta. Cuando el joven rico viene donde Jesús, él de manera práctica cumplía según él la ley. Pero aunque él de manera externa obedecía, su corazón estaba lleno de avaricia y codicia. Amaba el dinero, no amaba a Dios. Entonces vemos que la razón por qué podemos cumplir la voluntad de Dios es porque amamos a Dios sobre todo. Y se va a dar cuenta que obedecer a Dios siempre nos va a llevar a negarnos a nosotros. Y el joven rico amaba el dinero, tenía muchas posesiones. Para él lo más importante no era Dios, era su dinero, su reputación, el dinero. Y el Señor le dice, cuando el joven le dice, he cumplido todo esto desde que yo era joven. Y Jesús le dice, te falta una cosa, el cual era toda, amar a Dios sobre todo, para que él pudiera de ahí tener la capacidad de amar a su prójimo, porque luego en el amor de Dios iba a poder venderlo todo y dárselo a los pobres. Pero como no amaba a Dios, tampoco amaba a su prójimo. Amaba el dinero más que todo. El orden de prioridad, el dinero estaba aquí y el prójimo aquí y Dios abajo. De último tenía Dios. Cuando viene donde Jesús le dice, ¿qué puedo hacer para entrar al cielo? El Señor le dijo, invierte tus prioridades. Dale más importancia a Dios que a tu dinero. Adora a Dios, no adores el dinero. No confíes en tus riquezas, confía en Dios y tendrás tesoro en el cielo. Asimismo, Pablo dice, una cosa hago, lo más importante, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que tenía, todos sus logros, todo lo que pasó, eso queda en el pasado. Nosotros como servidores de Cristo, si hay pastores que nos sintonizan, quiero decir este consejo. Cada día tenemos que borrar nuestra lista de lo que hemos hecho para Dios y confiar en Cristo. Cada cosa que hacemos como pastores, el cual es un trabajo muy arduo y muy pesado, lo que yo hice ayer que pareció muy bonito y grande, de mi mente lo borro porque quien hizo la obra perfecta fue Jesús. No entramos al cielo con una lista de yo me gané tantas almas, pastoreé tantas ovejas, hice esto. No, entramos al cielo por pura gracia, mis hermanos. Pablo dice, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, el cual es Cristo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No en mis obras, no en mi ministerio, no en lo que yo haya hecho para el Señor. Miren, aquí es donde viene la pregunta otra vez. ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu trabajo, tu dinero? Si todo lo que he mencionado es lo más importante para ti, eso se llama idolatría en la Biblia. Quiero terminar con Salmo 27, verso 4. Vamos a terminar con este verso tan hermoso. Yo les intimo a que este salmo se quede muy grabado en sus corazones. Salmo 27, 4. Vamos a pensar aquí en David, ¿verdad? Que le hagan la pregunta, David, ¿qué es lo que tú más quieres? Salmo 27, 4 dice, una cosa he demandado a Jehová. Qué bueno que está la palabra demanda, porque podemos pedir sin interés.
Podemos querer sin interés, podemos anhelar a medias, pero demandar es algo que el corazón pide profundamente. Demanda, no demanda con arrogancia, no con el dedo de autoridad, no. Una demanda es algo que David quiere profundamente. Una cosa he demandado a Jehová. Fíjense lo que dice, y esta buscaré. Ahora, en la Biblia se van a dar cuenta que a veces parece que se contradice el texto. Le demando a Dios que me dé algo, esa buscaré. Parece como que se contradice, y no. Aquí nos damos cuenta que en una relación siempre hay una decisión de ambos. Dice, demando del Señor y yo lo buscaré. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Dice, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Podemos decir que esté yo en la presencia de Jehová, es lo mismo. Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora, aquí vemos que David no era sacerdote, pero muchas de las cosas que David dice es como si él fuera un sacerdote que podía entrar a su presencia, ¿verdad? Sin permiso del sacerdote. Pero vemos el corazón de David. En un momento David, si mi mente no me falla, 2 Samuel 30, manda a buscar el efod y se lo pone él. En otras palabras, David mismo, sin ser llamado como sacerdote, pidió el efod y llegó un momento que él tuvo que buscar acercarse a la presencia de Dios sin la ayuda de un sacerdote. Bueno, estamos en tiempos donde necesitamos, hermanos, sí o sí, poner nuestras prioridades en orden, comenzando con poner a Dios primero. Según el estudio de la astronomía, nos enseña que si el sol se mueve de su lugar, habría un desastre mundial, planetario y universal, todo el universo. Y nos enseña que la razón por qué los planetas y el espacio y todo está en su orden perfecto es porque el sol está en el centro. La palabra dice que Cristo es el sol de justicia. Nosotros tenemos que quitar lo que hemos puesto en el centro de nuestras vidas y tenemos que poner en el centro de nuestras vidas a Cristo para que comience el orden en nosotros. Cristo es el Rey de justicia, el Príncipe de paz. Él es el sol de justicia. Y nos damos cuenta que cuando ponemos a Cristo en el centro, todo lo demás va a caer en su orden orbital. Todo va a circular alrededor del orden de Jesús. Hay muchos cristianos que tienen su dinero en donde va el sol de justicia y tienen a Cristo en algún lugar por allí. Y siempre hay un desorden familiar, matrimonial, con las finanzas, con todo. Pero nuestro trabajo, mis hermanos, es poner a Cristo en el centro para que todo lo demás caiga en su orden. Cada vez que yo me encuentro en algún desorden, no voy a arreglar el desorden. Voy a volver a poner de donde quité a Cristo, del centro de mi corazón. La evidencia de mi desorden, de mi angustia, cuando digo angustia me refiero de mi sed del alma, del vacío, es que Cristo no está en el centro. Cristo no es el primero y sobre todo. Vemos en Apocalipsis la iglesia de Efesios, donde tenían todo aparentemente en orden, pero dice el texto, han dejado su primer amor. Han puesto a un lado al Señor. Miren, ese texto de Apocalipsis, creo que es 2, que habla de Efesios, nos deja entender que podemos hacer de un ídolo lo que sea y aparentar que somos cristianos. Podemos tener hasta en buena educación a los hijos. Podemos, mi esposa y yo veíamos una película de una profesora que era como la líder de los Boy Scouts o Girl Scouts, y todo desde afuera se veía perfecto. Las niñas bien formaditas, respetuosas, ganaban todas las competencias, hasta que vino alguien que conocía a la maestra y le dijo, tú sabes que estás vacía por dentro y todo eso es una apariencia. Y así mismo, como ese ejemplo de esa película, podemos tener una apariencia de piedad. Pero cuando ponemos a Cristo como lo más importante, todo lo demás cae solo en su lugar. Todo cae solo en su lugar. Hoy es un día, mis hermanos, donde tenemos la oportunidad
de arrepentirnos si hemos puesto en el trono de nuestro corazón algo aparte del Señor. ¿Cómo sabemos si hay algo aparte de Cristo en nuestros corazones? Nuestra obediencia. Así es como medimos si andamos en la fe o no. ¿A qué nos rendimos fácilmente aparte de su palabra? ¿Qué tan fácil es obedecer su palabra o qué tan fácil es desobedecerla? Nos dice dónde está el corazón. Cuando los esposos deben amar a sus esposas como Cristo a la iglesia, cuando las esposas deben someterse en el temor de Dios, los hijos someterse a los padres, empleados ser fieles en sus trabajos, todo eso es cuando Cristo está en el centro que comienza a fluir bien. Y no solamente todo fluye bien hacia afuera, sino todo fluye bien hacia adentro, como ríos de agua viva en el corazón. Alegría, paz y gozo en medio de una tormenta como la que enfrentamos ahora mismo. Miren, yo espero que esta palabra nos llegue a lo más profundo de nuestro corazón y no olvidemos el Salmo 27:4, la demanda de David, que esta sea nuestra demanda en todo tiempo. Una cosa demandaré, y es estar en la presencia de Jehová todos los días de su vida, y allí contemplar la hermosura de su santidad y examinar su templo, examinar su palabra, ser guiados por su Espíritu Santo. Quiero dar las gracias, le pedimos que sigan orando por nosotros, así como nosotros por ustedes. En la oración encontramos fortaleza para poder atravesar todo lo que estamos enfrentando. No sabemos cuándo va a terminar esto, pero sabemos que el Señor está en control de su iglesia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les pedimos que sigan compartiendo las enseñanzas, sigan evangelizando al que no conoce de Cristo. Si alguien tiene necesidad, por favor, aunque tenga que salir de su comodidad, extienda su mano. Es tiempo de demostrar que somos cristianos. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza el viernes a las 8 de la noche. Dios le bendiga.